hoy vamos a comenzar, como estamos en el año paulino y no hemos hablado mucho de San Pablo, vamos a comenzar esta noche a estudiar la carta de San Pablo a los romanos. Después vamos a estudiar Hebreos, que para mí son las dos cartas fundamentales de San Pablo. Vamos a hacer solamente la introducción a la carta a los romanos. La semana que viene comenzaremos con el estudio. San Pablo escribe la carta a los romanos entre el año 55 y 56 de nuestra era. San Pablo escribe esta carta. ¿Dónde escribe San Pablo la carta a los romanos? ¿Alguien lo sabe? Yo estaba esperando que me dijeran en Roma. Si escribe la carta en Roma, entonces no hubiera sido a los romanos. La carta a los romanos la escribe en Corinto. En una de sus largas, siempre que yo pregunto, ¿dónde San Pablo escribió carta a los romanos? Todo el mundo dice en Roma. No, en Roma no hubiera tenido necesidad de escribirle carta. San Pablo estaba en Corinto. San Pablo hizo largas estadías en Corinto por las conexiones que le permitían viajar por todo el Mediterráneo. Corinto era uno de los grandes puertos de Grecia. Y San Pablo se iba a dirigir a España, que nunca llegó porque el Espíritu Santo le ordenó que fuera a otro lugar. Pero de paso, en Corinto, pensando que iba para España, le escribe a la iglesia de Roma, a la cual él nunca había ido. San Pablo no funda la iglesia de Roma, ni San Pedro tampoco funda la iglesia de Roma. La iglesia de Roma fue fundada, no se sabe por quién, pero por judíos conversos. En Roma era la tercera comunidad judía del mundo y definitivamente el cristianismo llegó a Roma, y Roma era una gran iglesia ya en esta época. Posiblemente en la época que Pablo escribe la carta a los Corintios, la carta a los romanos, San Pedro era obispo en Antioquía. San Pedro, antes de ser obispo en Roma, fue obispo en Antioquía, en Siria. Por eso el patriarca de Antioquía, el patriarca de la iglesia de nosotros, Melquita, es sucesor también de Pedro. No tiene poder de las llaves porque Pedro murió en Roma, pero a San Pedro lo sucedió. Después hubo un obispo, después tuvo San Ignacio de Antioquía, el padre de la iglesia, pero San Pedro estuvo mucho tiempo dirigiendo la iglesia de Antioquía hasta que el Señor lo manda a Roma, y San Pedro llega a Roma sobre el año 64 de nuestra era. Nosotros muchas veces pensamos que la gente del Evangelio eran viejos, pero ustedes se quedan fríos si ustedes se dan cuenta que cuando San Pablo se convirtió tenía 22 o 23 años. Cuando San Pablo era camino de Damasco tenía 22 o 23 años. Todo el mundo se espera un San Pablo medio calvo, montado. No, era un muchacho joven cuando el Señor se enfrenta. San Pablo muere de 43 o 44 años. O sea, San Pablo no llegó a ser un hombre mayor. San Pablo, entre todas las cartas que deja, la carta a los romanos siempre es la primera, es la epístola que nos abre el pensamiento de San Pablo, y por eso vamos a ver la hermenéutica, que es el estudio de qué nos quiere decir antes de empezar a estudiar la carta. Vamos a ver un poco de eso, qué es lo que Pablo quiere decirle a los romanos, quiénes eran en ese momento la iglesia de Roma. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando San Pablo escribe esta carta en Corintio, ¿a qué iglesia se la dirige? A la iglesia de Roma. ¿Se la dirige a la gente de Miami? No. ¿Y a la gente de España? Tampoco. Es lo que mucha gente no se pone a pensar. San Pablo, cuando escribe sus cartas, son cartas que él le escribe a iglesias particulares, con un motivo particular. A los Gálatas le pega una escandalera de alquilar balcones. Se dicen insensatos Gálatas, tan pronto se cayeron de la gracia. O sea, la carta a los Gálatas es un escándalo, que si llega a ser en grabadora, yo no sé en qué hubiera para terminado el asunto. Corintios, la carta a los Corintios son unas llamadas de atención tremendas a los corintios por los errores que están. O sea, las cartas de San Pablo son cartas que San Pablo en una trastienda. La carta de Roma, Pablo le escribió en una trastienda de la tienda de Corinto, donde él tejía cestas y carpas. Ahí escribe esta carta, ahí de noche apurado, escribe la carta para la iglesia de Roma. San Pablo nunca en su vida se imaginó que 2000 años después iba a estar leyendo su carta en un mundo que él no conocía. Ahora viene la pregunta, yo puedo escribir una carta, yo que sé, a la gente de Barranquilla cuando yo fui allá a Colombia, pero ¿esa carta es para la Iglesia Universal? Es una cosa mía personal, a una gente que yo fui a visitar. Ahí es donde los protestantes no piensan. ¿Quién dijo que la carta de San Pablo a la Iglesia de Roma es para toda la Iglesia Universal? ¿Quién lo dijo? ¿Usted sabe quién lo dijo? La carta de Pablo dice carta para toda la Iglesia Universal. ¿Para quién va? Entonces, ¿quién dijo que esa carta es para toda la iglesia? No, la iglesia
La Iglesia Católica. Cuando la Iglesia se reúne en el Concilio de Cartago, dice, esta carta de Pablo para Roma merece ser puesta en el canon de las Escrituras. San Pablo no dice en ningún momento que esa carta es para el mundo entero. Es la Iglesia Católica, los obispos de la Iglesia Católica, quien hace la lista de las cartas de Pablo que merecen ser leídas en todas las iglesias. ¿Usted entiende lo que le digo? La carta a los hebreos en ningún lugar dice que es de Pablo. ¿Cómo sabemos que es de Pablo? El Evangelio de San Mateo en ningún lugar dice que el Evangelio de San Mateo, ni está firmado. ¿Quién dice que el Evangelio de San Mateo es de San Mateo? La iglesia, y no la pentecostal que apareció ayer, la católica, que es la que estaba. Eso es lo que la gente no se da cuenta, que dudar de la iglesia es dudar de todas las escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque el Apocalipsis lo querían quitar. Cuando el Concilio de Cartago estuvieron en un tris de quitar el Apocalipsis, porque decía que sonaba a Ebionita, o que sonaba a ¿cómo se llama esta? A los gnósticos. Decían. ¿Y tú sabes quién defendió para que el Apocalipsis formara parte de los cánones? Por supuesto que fue el Espíritu Santo, pero por boca de San Agustín. Si no, por San Agustín le vuelan a los protestantes el Apocalipsis. Yo quisiera ver con qué iban a meter miedo a la gente. Ellos no se han dado cuenta que quien confeccionó las escrituras fue la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y para que no quede duda, 63 años después que Constantino se murió. O sea que si ellos dicen que Constantino fue tan malo y emponzoñó a la iglesia, cuando la iglesia define el Nuevo Testamento, según la mentalidad protestante, ya estaba ¿qué? Emponzoñada. Entonces, si Constantino corrompió a la iglesia y la iglesia define el Nuevo Testamento 60 años después que se corrompió, ¿quién me garantiza a mí que esos libros están buenos? A lo mejor los buenos son los que se quitaron y estos son los malos. ¿Usted entiende lo que le quiero decir? Que dudar de la iglesia es poner en duda todo el Nuevo Testamento, absolutamente todo. Y eso es un buen argumento que muchas veces los católicos no nos ponemos a pensar. Pablo, por supuesto, fue el escritor de la carta a los romanos, y por la carta de los romanos sabemos de qué tribu era Pablo. ¿Alguien se acuerda de qué tribu era Pablo? Qué flojitos están. Y eso que nada más que hace 4 años que yo di la carta a los romanos aquí. Se salvaron. Parece que todo el grupo ha sido renovado en los últimos. San Pablo es de la tribu de Benjamín. Y anoten eso. Cuando hay un brete en el Antiguo Testamento, no duden que detrás del brete está la tribu de Benjamín. Brete es pelea. Pelea, brete, enredo, chisme, problema. Donde hay un problema, un revolú, como dicen en Puerto Rico. Donde hay un revolú formado, te pueden buscar atrás del revolú, y créanme que detrás del revolú se encuentran a la tribu de Benjamín. Conozco algunas personas que son benjaminitas. Que cada vez que hay un revolú y tú escarbas un poquito, ahí te encuentras a la misma persona. Y San Pablo hace honor al asunto, un buen brete, porque hay bretes buenos, pero hay bretes malos, pero estamos hablando de un brete bueno. San Pablo se pasó toda su vida formando brete por el Evangelio. Gracias a Dios. ¿Y de qué partido era San Pablo? ¿De qué partido era? ¿De qué partido era San Pablo? Celote, no. Están muy mal. Era fariseo. San Pablo era fariseo. En Israel habían 2 grandes partidos, el fariseo y los saduceos. Eran los 2 grandes partidos israelitas. ¿Cuál es la diferencia? Que los saduceos pensaban que la vida se acababa con la muerte, que no había nada más, que no había mundo espiritual. Ellos decían que la persona se moría, se hacía polvo, y el día que viniera el Mesías resucitaría. Pero desde que se muere hasta que viene el Mesías no había nada, que no existían los ángeles, que no existía nada, era Dios en solitario. Y los fariseos sí creían en la vida eterna, en la existencia de los ángeles y en la vida espiritual. Ese era el partido de los fariseos. Pablo lo dice en Romanos 11, de la tribu de Benjamín y miembro celoso del partido de los fariseos. En Hechos 26:10 dice perseguidor de la iglesia. Pablo pertenecía a la ciudad de Tarso. La ciudad de Tarso es una ciudad de lo que es Turquía hoy, que tenía una característica, tenía la ciudadanía romana. Roma era una ciudad, o sea, la gente de Italia no eran romanos, los romanos eran la gente
De Roma. Pero Roma le daba la ciudadanía a otras ciudades que por motivos de alianza, por motivos de apaciguar a la gente, Roma le extendía a esas ciudades la ciudadanía romana. No era el territorio, era a ciudades. Y la ciudad de Tarso, de donde nace Pablo, porque Pablo vive en la diáspora, en la dispersión judía, la ciudad de Tarso tenía la ciudadanía romana. Por eso es que Pablo, a pesar de que nace fariseo de la tribu de Benjamín, la familia vivía en Tarso y San Pablo recibe la nacionalidad romana. San Pablo tenía el nombre judío de Saulo. Saulo que es Saúl. Saulo que era Saúl, era el nombre de Pablo judío. Y como en todo lugar tenía el nombre griego de Pablo. Era el nombre, como aquí en Miami, no sé, cualquiera aquí se llama Pancho, después aquí le ponen Fran, o en Cuba se llama Candelaria, y aquí le dicen Cafi, sabe Dios, así. San Pablo tenía dos nombres, el nombre judío natural de él, Saulo, y cuando por su ciudadanía romana, Saúl se llamaba Pablo. Todos saben que San Pablo es llamado por el Señor en el camino de Damasco, cuando el Señor se le muestra a Saúl en el camino de Damasco, cuando se iba a perseguir la iglesia de Damasco, que Damasco está muy cerca de Israel, está bien cerca. Ustedes ven un mapa, Damasco está al norte de Israel, muy pegado, y San Pablo oye la voz que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Que es como San Pablo dice: yo no sé quién tú eres, ¿cómo te va a perseguir? Y él le dice: cuando tú persigues a los que estás buscando, a mí me persigues. La gran revelación del camino de Damasco. Y vemos este hombre que salió arrogante a detener a los cristianos de Damasco, que entra ciego en la ciudad. Y cuando San Pablo entra ciego a la ciudad, no se fue. Y eso que San Pablo tuvo una revelación directa del Señor, pero el Señor no lo mandó a que fundara una iglesia. ¿Por qué el Señor no mandó a Pablo a que fundara una iglesia? Porque ya la iglesia estaba fundada. Lo manda que vaya a la iglesia. Pero eso dice: busca a Ananías y él te va a instruir. Eso para que ustedes vean. Y a cualquiera se pone una Biblia abajo del brazo y funda una iglesia. San Pablo, que tuvo una revelación directa, él lo dice: fue un aborto del Señor porque en la última hora él me llamó, pero lo llamó directamente de tú a tú. San Pablo no forma una iglesia. Él entra, ¿y a quién se dirige? A la iglesia que ya está establecida. Y cuando él pasa el catecumenado, que es bautizado, él sube a Jerusalén a ver a los apóstoles y presentarle el plan que él tenía de evangelización. Ahí vemos bien claro que si el Señor quisiera que se fundaran 1000 iglesias, San Pablo es el que más derecho tiene que nadie a fundar una iglesia. Sin embargo, se ajustó a la norma de la iglesia que existía en ese momento. San Pablo fue discípulo de gran Gamaliel. Gamaliel fue una de las grandes escuelas de estudios rabínicos de Israel, por eso San Pablo era un rabino de una de las escuelas más prestigiosas de Israel. Y San Pablo tenía el beneficio de la doble cultura. San Pablo leía perfectamente el hebreo porque era judío, estudió en Jerusalén con Gamaliel, pero al mismo tiempo San Pablo tenía la cultura griega. Y eso le facilitaba mucho, porque el griego era el idioma que se hablaba en todo el Mediterráneo. Y el griego era los judíos son muy cerrados de mentalidad. Ellos están encerrados en lo mismo de ellos. Tan es así que ustedes nunca han visto un judío que le toque la puerta y le diga: mira, vengo a proponerte que te vuelvas judío. Al contrario, más, ellos te ponen 500 trabas para que tú no te vuelvas judío. Las pruebas que te ponen son tremendas para que tú no te conviertas en judío. Son muy encerrados en sí mismos. La cultura helénica es una cultura de discusión, de la idea, de los grandes filósofos, de los grandes pensadores, de la dialéctica. Y eso es lo que San Pablo va a poner al servicio del Evangelio. Esa cultura griega, que él tenía, esa dialéctica griega que los judíos no tenían. Los judíos se ponían a discutir y a la media hora estaban tirándose pedradas. Y siguen exactamente, no, literalmente. Y nosotros los judíos, los de Jerusalén, es simpaticísimo, pero se ha formado una reyerta esta semana en el techo del Santo Sepulcro de alquilar balcones. Los que han ido, ¿quiénes están aquí han ido conmigo a Jerusalén? Ubíquense, cuando venimos en el Vía Crucis, que entramos por el techo de la iglesia del Santo Sepulcro, ¿se acuerdan que se entra por el techo? Una de las últimas estaciones está en el techo y después se baja por una escalera, que hay un monje allí que la gente piensa que es una estatua, no es una estatua, un monje lleno de polvo y de telaraña envuelto en un trapo negro, que hace 20 años que está ahí. Y otra gente piensa que es un homeless, no es un homeless, es un monje etíope.
Pero si ustedes antes de bajar la puerta, ¿se acuerdan que las cruces se dejan ahí del Vía Crucis? Cuando ustedes, antes de entrar a esa capilla oscura que hay ahí, si ustedes miran del lado de acá, hay como una choza muy vieja, con unas campanas muy viejas. Ustedes no se han fijado, como un patio que hay del lado de acá, con unas puertecitas. Bueno, esa es la... Yo no sabía por qué ese lugar estaba tan sucio y tan descuidado. Es que ese lugar era un monasterio copto, y desde el año 42 está en disputa entre los coptos de Egipto y los coptos de Etiopía. Los coptos de Etiopía dicen que es de ellos, y los coptos de Egipto dicen que el monasterio es de ellos. Entonces el Estado de Israel no permite que se repare el monasterio del techo porque si los coptos de Egipto reparan el techo, entonces dice que el monasterio es de ellos, y si los coptos de Etiopía reparan el techo, entonces dicen que es de ellos. Entonces están los dos guardando el lugar, y resulta que este monje, ese que está envuelto en los trapos y en el polvo, y ustedes saben quién es el personaje que causó la desgracia, rodó la silla porque hacía mucho sol y la sombra de él cayó en el lado de los coptos de Etiopía, y se fajaron a silletazos, a trompones, a lones de pelo. Aquello fue de policía, porque la sombra de uno cayó en el territorio del otro. Así que cosa que para nosotros es totalmente absurdo. Y me contaron que ahora en Navidad fue la guerra de las escobas en Belén. No en la Navidad católica, en la Navidad ortodoxa, que es el 6 de enero, porque un monje armenio estaba montado en una escalera limpiando la pared para la Navidad y barrió un pedacito de la pared de los ortodoxos y se fajaron escobazos, y aquello fue de policía. Como la escalera que se quedó ahí arriba y nadie ha sabido quién la quita. Porque todavía esa es la mentalidad de ese lugar, y esa era la mentalidad de los judíos de la época de Jesús. Se empezaba a discutir, a la media hora tenían cada uno una piedra en la mano. San Pablo no, San Pablo ya está más sofisticado. San Pablo tiene la dialéctica, y eso es lo que le permite escribir todas las epístolas que escribió. Como les decía, no se sabe cómo se inició la iglesia de Roma, ni cuáles eran las características de la iglesia de Roma. Definitivamente, por Hechos 2:10 se sabe que eran judíos convertidos al cristianismo, y en tiempo de Pablo la iglesia de Roma ya estaba formada por judíos y por gentiles. Estaba formado por los dos tipos de grupos. La expulsión de los judíos de Roma, hubo un edicto que expulsaron a los judíos de Roma, incluyeron también a los judíos que eran cristianos pero de nacionalidad judía, y eso fue lo que hizo que la iglesia de Roma fuera entrando en todas las diferentes capas de la sociedad. La iglesia de Roma, que empezó con unos pocos judíos, ya a los pocos años ya tenía miembros de la casa imperial que eran parte de la iglesia. Tíos y hermanos del César eran ya miembros de la iglesia de Roma. Tuvo una expansión tremenda. Ustedes pueden ver de los grandes mártires de Roma, como Santa Cecilia, Santa Inés, eran hijas de familia distinguida. San Sebastián era el pretor de la guardia del César. O sea, la iglesia de Roma, lo mismo habían esclavos que habían personas de la corte. Una iglesia muy heterogénea, que no solo era heterogénea en cuanto a condiciones sociales, sino también que era heterogénea porque estaban unidos judíos y gentiles. Los judíos, la palabra judío aparece 11 veces en la carta a los romanos. 11 veces menciona Pablo a los judíos en la carta a los romanos. Y siempre Pablo se refiere a los judíos en la carta a los romanos como un grupo étnico al cual se le ha revelado la palabra de Dios. San Pablo presenta a los judíos en la carta a los romanos como la primicia de la historia de la salvación, a través del cual vino la salvación al mundo. Gentiles, aparece 26 veces en la palabra gentil, aparece 26 veces en la carta a los romanos. Gentil quiere decir pueblo, nación. Para los judíos, los gentiles eran todos aquellos que no habían nacido judíos y que no pertenecían al pueblo judío. Ya en la iglesia, San Pablo lo va a decir, ya no hay judíos ni gentiles ni griegos, solamente hijos de Dios. Pero todavía se hacía referencia a los que eran judíos que provenían del judaísmo y los que provenían del mundo pagano. Y tenían un pequeño problema, porque los judíos que venían del judaísmo conocían el Antiguo Testamento, tenían una base de oración
común, conocían, pero los gentiles que venían a la iglesia venían en cero, venían del paganismo, de muchos dioses, de libertinaje. Entonces había que darle un catecumenado muy fuerte a los gentiles, porque ahora el que más, el que menos tiene creencia, aunque no sea cristiano, tiene, entre comillas, cierta moral cristiana, quiéralo o no. Pero en aquel momento los que venían de la gentilidad eran gente que venían, que iban a ver comerse las fieras a los hombres, a las mujeres, y se divertían con eso. O sea, venían de una mentalidad que a nosotros en este momento no nos cabe en la cabeza. El tipo de gente que se convertía de la gentilidad era bien difícil. Y o sea que judíos aparece 11 veces y gentiles 26. Pablo escribe el libro, la epístola a los romanos como una tesis de lógica, donde se va presentando diferentes argumentos. La carta a los romanos, más que una carta, es una tesis. Es una tesis que está guiada por ¿qué cosa? Por la lógica griega. Va presentando las cosas de forma lógica, que la gente pueda ir, le pone una cosa y después le pone lo que va concatenado con eso, para que la gente vaya haciendo una relación. Por eso que vamos a ver que hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces cuando leemos la epístola a los romanos y todas las epístolas con mentalidad del siglo XX, entonces no entendemos la epístola. Porque para tú poder entender la epístola tienes que pensar o ponerte en los zapatos de los que recibieron la epístola, porque si no pierdes. Por ejemplo, y ahí los protestantes se pierden. Cuando San Pablo dice que las obras no sirven, los protestantes enseguida piensan ¿en qué obra? En hacer las cosas buenas. Pero San Pablo no se refiere a eso. San Pablo se refiere a las obras de la ley judía. Es lo que se refiere a San Pablo. ¿Cómo San Pablo va a decir que las obras no sirven cuando él dice, aunque tenga fe como para mover montañas, si no tengo caridad, no soy nada? Y la caridad es eso. La caridad es las obras de la gracia. Las obras que nosotros hacemos, las obras buenas, nosotros no hacemos obras buenas porque nosotros somos buenos. Créeme que el egoísmo humano hace que por muy bueno que seamos, el egoísmo humano hace siempre que uno ala por muy bueno y santo que tú seas. Las obras que hacemos buenas hacia los demás no son obras porque somos buenos, son obras de la gracia que el Señor nos da. Por eso es mejor que llamar las obras buenas, es mejor decirle obra de la gracia. Por eso mientras más tú te conviertes y más gracia recibes, más obras hace. Por eso San Pablo cuando dice las obras no sirven, ¿cómo San Pablo va a decir que las obras de la gracia no sirven? Acuérdense que está dirigiéndose a quién, a judíos, que pensaban que ellos se salvaban lavando cazuelas, no mezclando como ahora cuando fui a Israel, que yo lo sabía, pero me lo estaban explicando de nuevo en el desayuno, que si cocinan en una cazuela la leche, en esta misma cazuela no pueden cocinar carne. Después tienen que tener una cazuela para la carne, una cazuela para la leche. O sea, esas obras, que es lo que los judíos pensaban, que esas obras le daban la salvación. Es lo que dice Pablo, esas obras lo único que engendran es pecado. ¿Por qué esas obras engendran pecado? Porque eran 633 preceptos. Eran tantos preceptos que siempre en algún momento del día tú ibas a estar pecando en uno de ellos. Pero dice San Pablo, las obras de ustedes engendran pecado. Pero no se refiere a las obras. Entonces, tú me entiendes, como una palabra misma se puede mal interpretar. La tesis de San Pablo se encuentra en Romanos 1, cuando San Pablo presenta el Hijo de Dios y el poder que trae la salvación del Hijo de Dios, tanto para judíos como para gentiles. La secuencia lógica, la argumentación de San Pablo, las ideas que sigue San Pablo, no es solo una secuencia de experiencia cristiana, sino precisamente una experiencia de lo que hace la gracia en el espíritu del hombre. Por eso San Pablo va a hablar, que vamos a ver después, de la justificación. San Pablo va a hablar mucho de la justificación. El manual de la Carta a los Romanos, más que un manual de experiencia cristiana, es una recomendación no para nosotros, para el interior del cristiano. Es una carta verdaderamente profunda, así como Carta a los Hebreos habla de lo que sucede en el cielo con Jesús como sumo sacerdote. San Pablo en la Carta a los Romanos va a hablar de la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente.
Por eso que escogí la carta a los romanos, porque es verdaderamente muy, muy importante. Por eso hay muchos términos que se repiten en la carta a los romanos. Y esta carta a los romanos fue quien hizo que Lutero, entendiéndola mal, comenzara la reforma. Porque dice la carta a los romanos, el justo vive por la fe. Pero entonces sacó la conclusión que si el justo vive por la fe, no hay que hacer absolutamente nada. Y eso no es lo que dice el Evangelio. Porque Cristo, al final de los tiempos, en San Mateo 24, dice: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me diste de comer. Estuve en la cárcel. No dice: vengan benditos de mi Padre, porque tuvieron fe. No lo dice. O sea, Lutero entendió mal lo que decía la carta a los romanos. Y un término que se usa mucho en la carta de los romanos es el término justificación y justicia. Ese es un término que el catecismo de la iglesia lo explica muy bien. Por eso tenemos que, antes de leer la carta, tenemos que saber qué cosa es justicia. Dice el catecismo de la iglesia: justicia. Esta palabra es muy utilizada por el autor, tanto en Romanos como en sus demás escritos. Cuando Pablo habla de justicia, la utiliza en dos campos, básicamente, para referirse a Dios como el que obra la justicia, y para referirse a la justicia que nos llama a nosotros a ser santos. O sea, San Pablo habla de justicia en dos formas: uno, la que emana de Dios, que es justo. Pero acuérdense que cuando habla aquí de justicia, no está hablando de la policía. No, la palabra justicia no viene de juez. La palabra aquí justicia viene de justo. Y acuérdense ¿se acuerdan qué es lo que dice? ¿Alguien se acuerda de lo que dice Proverbio de los justos y del hombre? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué dice el libro de Proverbios? No, dice Proverbios: solo Dios es justo. Los demás somos pecadores. Por eso es tan importante lo que dice la Biblia de San José. De San José la Biblia dice una sola palabra, pero esa palabra lo dice todo. Dice: José fue un hombre justo. El que lee eso dice: bueno, sí, fue un hombre justo. No, es que la Biblia dice que solamente justo fue Abraham, nadie más, porque dice: después de Abraham no hay justo, solamente Dios. Decir que José fue justo quiere decir que fue un hombre que solamente han habido dos en la historia del Antiguo Testamento: Abraham y José. Un hombre justo quiere decir que cuando Dios lo mira, no ve en él nada que le desagrade. Básicamente pudiéramos decir, no es el término, pero podemos decir inmaculado. No es inmaculado porque inmaculado es María por su nacimiento. José no es inmaculado por nacimiento, pero es inmaculado por vida. Tuvo una vida inmaculada. Cuando Dios mira a José, dice que es justo porque cuando lo mira, en él no encontró nada que, no solo pecado, por supuesto que no encontró pecado, pero no encontró nada que le desagradara. Porque tú puedes ver una persona que no tiene pecado y que no te caiga bien. Hay algunos santos que son muy pesados. O sea, no solo que no encontró pecado, que cuando Dios mira a José, todo lo que encontró en él le agradó. Hermano, y para que todo lo que tú tienes en tu vida, Dios te mire y te agrade, tiene que ser. Por eso que dice de José, y un día vamos a hablar de José, porque verdaderamente con José se ha sido muy injusto. Y entonces lo ponen como un viejito para diciendo: era tan viejo que por eso no tuvo nada con María. Entonces quiere decir que si no es viejo, acaba. Ay, ¿tú sabes qué? Eso es machismo espiritual. Eso es machismo espiritual. ¿Por qué si María es virgen? Por naturaleza, José no puede ser virgen por naturaleza. ¿No se ha puesto a pensar eso? Que eso es machismo espiritual. Ah, no, que respetó a María porque estaba tan viejo que no le quedó más. No, José fue un muchacho joven que supo guardar su virginidad como María la guardó, porque fueron llamados en un momento para un plan de Dios específico. Y ahí está la grandeza de José. Me encanta ver a José con 18 o 19 años, con el niño cargado. Un padre joven que supo el lugar que le correspondió y lo supo guardar. ¿Por qué si María es virgen, José no puede ser virgen? Por eso yo creo que ahí siempre ha habido metido mucho machismo de nosotros. Pero estamos hablando de José, estamos hablando del término justo. Dice: la justicia de Dios. Con esto Pablo se refiere a la obra de Jesús. Fíjate, cuando Pablo habla de la justicia de Dios, ¿a qué se refiere? A la obra
de Jesús. Pero creo que estamos entendiendo mal la palabra justicia. ¿Quién es el único justo? Dios. Dios es el que puede obrar la justicia. Pero esa justicia que obra y que nace de Dios nos favorece a cada uno de nosotros. Que vamos a ver después el segundo término, que es justificación. La justicia de Dios obra en cada uno de nosotros. Por eso cuando San Pablo a la justicia de Dios, no está hablando de Dios que con un palo va a castigar al mundo y se va a acabar un terremoto de 7 horas con las puertas tapadas de prieto para que los almas de los demonios no entren. No está hablando de eso. Cuando habla de la justicia de Dios, San Pablo, porque podemos entender mal los términos, entonces no entendemos nada de la carta. Cuando habla de la justicia de Dios, está hablando de ¿qué? De la obra de Jesús. La obra de Jesús es la que nos trae la justificación, y vamos a ver todo eso. Porque este concepto encierra el carácter propio de Dios. ¿Cuál es el carácter propio de Dios? Dios rechaza todo lo que es injusto. Fíjate, estamos basados en qué palabra? Justicia. Dios es justo. Y si Dios es justo, Dios rechaza lo que es injusto. ¿Y qué cosa quiere decir injusto? Lo dice la palabra. In quiere decir no. Injusto quiere decir que no hay en esa persona justicia. Así como cuando Dios mira a José, todo lo que ve en José a Dios le agrada. Cuando Dios mira a otra persona, lo que ve en esa persona le desagrada. Es injusto, porque las obras de él no agradan a Dios. Por eso dice la Biblia que no hay ningún justo. Es muy difícil que Dios mire a una persona y que diga todo lo que hay en esa persona a mí me agrada. Por eso, ustedes están siguiendo lo que le estoy diciendo. Todo lo que hay en Dios es, y en nosotros, injusto. El carácter de santidad de Dios es rechazar lo que es injusto. Dios rechaza lo que es injusto, no porque le dé asco, sino que porque como en Él no hay nada injusto por su naturaleza, Él rechaza lo que no es justo. Es como ustedes, no sé, algo que a ustedes no les guste, no sé, las lagartijas o... Yo conocí a una persona una vez que no podía ver el queso. El queso le daba cosas. O sea, cuando ustedes ven eso, que es algo que ustedes ven que dice, quítamelo de adelante. Eso es lo que le pasa a Dios cuando ve el pecado. Es que está totalmente ajeno a su naturaleza y rechaza lo injusto, el pecado. Dios, al manifestar su justicia, Dios es perfecto. Ojalá ustedes me sigan porque esto no lo explican por ningún lado. Mucha gente, el 99% de Miami no tiene la menor idea de lo que ustedes están aprendiendo. ¿Cómo Dios manifiesta su justicia? A ver, ¿cómo ustedes creen que Dios manifiesta su justicia? Están ustedes muy teológicos, pero todavía no hemos llegado a Jesucristo. Dios manifiesta su justicia castigando al injusto. Pero no. Es lo que ustedes no han entendido. Esto es lo que quiero que ustedes entiendan, porque está la grandeza de la justificación. No es que Dios sea malo, es que Él rechazar todo lo que es injusto, al separar de Él al que es injusto, ¿qué está haciendo con esa persona? Lo está castigando. ¿Ustedes entienden lo que quiero decir? Como algo injusto puede entrar al cielo. Hitler puede entrar al cielo, aquí llegué, voy a entrar. No, Hitler, me imagino, Stalin, el cielo lo repele, no cabe ahí, porque son verdaderamente injustos. ¿Ustedes entienden lo que les quiero decir? Al Dios repeler lo que es injusto, ¿por qué Dios repele lo que es injusto? Porque no se parece a su naturaleza. Inmediatamente se queda fuera de Dios. Y al quedarse fuera de Dios, está castigado. ¿Ustedes entienden lo que no es que diga, lo voy a castigar porque me cae mal? No. Es como que ustedes pongan una alarma fuera de su casa y a ustedes se les quedó la llave y la alarma encendida. Ustedes no pueden entrar. ¿La casa los está castigando? No, es que algo que le impide entrar a la casa. Ustedes están entendiendo lo que les estoy diciendo. La justicia divina, que es esa santidad. Fíjate, es que es el mismo, es que lo decía el Padre Francesco, que las dos cosas son el Padre Francesco decía que el fuego del infierno es el mismo del cielo. Que en el cielo calienta y en el infierno quema. Tú ves como una misma cosa puede ser, y la misma justicia de Dios es lo que condena
al pecado. Entonces la justicia de Dios se contrapone a la justicia del hombre. A ver, ustedes entienden eso. La justicia de Dios se contrapone porque la justicia de Dios, la justicia, no estoy hablando de castigo de un juez, estoy hablando de lo bueno que es Él. Es totalmente ajeno a lo bueno que somos nosotros. Porque lo bueno que somos nosotros es muy limitado y casi siempre está dañado por el mal. Por muy bueno que tú seas, casi siempre está dañado por el mal. Por eso a la justicia de Dios, por eso que muchas veces fallamos, porque muchas veces nosotros juzgamos a la gente no por la justicia de Dios, juzgamos a la gente por mi justicia. Entonces el hueco para colar a la gente es así. Sin embargo, como es mi justicia, cuando me cuelo yo, el hueco es así. ¿Usted entiende lo que quiere decir? Debemos medir a la gente no por mi justicia, sino por la justicia. Vuelvo a decir, el término justicia aquí no es policía ni juicio, es la característica de bondad que hay, porque ahí donde viene ahí viene el gran problema. Podemos decir, Pablo lo que dice es esto: la justicia de Dios en Cristo es la que nos aprueba delante de Dios. A ver si ustedes entienden esto. Cristo se hace uno igual, menos en él. Luego entonces era perfectamente ¿qué? Justo. Pero siendo perfectamente justo, porque Dios era ¿qué cosa al mismo tiempo? Hombre, uno igualito. Y no hay diferencia entre Cristo y todos los que estamos aquí humanamente, no hay ninguna. Es tan humano como nosotros. Pero al ser Dios era divino. Luego entonces cuando Dios mira al hombre antes de Jesús, al no ser Abraham, eso es un caso, no encuentra a nadie justo, pero cuando mira a Cristo encuentra a un hombre que es justo. Entonces nos mira a nosotros a través de Cristo. ¿Usted entiende lo que le quiero decir? Y ahí viene la justificación. ¿Ustedes entienden eso? Te voy a poner un ejemplo. Ahora yo llego todo lleno de pecado, llego delante de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es lo que hace conmigo? No es que me empuje, es que no quepo. Me repele, es la palabra, no quepo. Entonces, cuando eso sucede, ¿quién se pone delante de mí? Cristo, que es hombre y que es justo. Es justo. No, todos nosotros entramos detrás de la humanidad de Jesús y somos justificados, no ya por mí, sino por Cristo cobró la justicia por cada uno de nosotros. Eso es un poco complicado de entender. ¿Ustedes entienden lo que le estoy diciendo? Justificación se dice en griego dikaiosune, se dice justificación. Por eso dice aquí, habiendo entendido lo que es justicia, es fácil notar lo que Pablo habla de justificación. Dice esto, este estudio aquí. ¿Qué es lo que quiere decir justificación cuando Pablo habla? La aceptación de cada uno de nosotros por Dios, a través de Cristo. Yo solo me aparezco ahí y recibo una patada en el fondillo, voy a caer a yo no sé dónde. Ahora yo entro a través de Cristo y Dios me recibe. O sea, justificación, cuando habla es la aceptación que tú y yo tenemos ante Dios. Que eso es lo que los pobres judíos no tenían. Por eso que le es tan difícil el Antiguo Testamento al hombre la relación con Dios, porque todo lo que el sumo sacerdote hacía, todo lo que los judíos hacían, se esforzaban por guardar la ley, ¿de qué les servía? De nada. Siempre estaban en pecado por algún motivo, por algo, y por eso Dios cuando los miraba, los rechazaba. Ahora somos peores que los judíos, nosotros. Oh sí, porque yo lo decía el otro día hablando con este hermano judío con quien estuve en Israel, que me sirvió de guía, y yo se lo decía a él, y él dice, tú tienes mucha razón. Yo dije, a los judíos, a Cristo no lo mataron ni los judíos ni los romanos. A Cristo lo matamos tú y yo. Cada pecado de nosotros mata a Cristo. Él no murió porque los judíos y los romanos les tocó la mala suerte de ser los que obraron, pero Cristo no murió por culpa de los judíos, Cristo murió por culpa de cada uno de nosotros. Y eso es lo que dice San Pablo. Si la justicia del hombre es considerada escasa para lograr ser declarados aceptables, entonces la justicia de Dios es la que obra esto en nosotros. Pablo deja claro que el hombre es inmerecible de ser declarado libre delante de Dios. Es lo que va a decir Pablo. También en cierta forma, por mucha obra que yo haga,
¿Yo puedo ser aceptado por Dios? No. Estoy hablando en el caso que no existiera Cristo. Si no existiera Cristo, por muchas cosas buenas que yo hiciera, no, porque todo lo bueno que yo hiciera estaría manchado. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado. Por eso lo que dice Pablo, y eso es lo que el protestante entiende, Mario, vamos a ver en el concepto aquí, lo que dice Pablo, que yo no puedo ser, es que ellos confunden, vamos a ver después, el término redención con el término salvación. Confunden el término redención con el término salvación. Yo no puedo ser redimido por las cosas que yo hago. ¿Qué cosa es la redención? Que Dios y el hombre se hayan vuelto a ser amigos. Yo, por mucho que sea, ¿cuán bueno fue Moisés? Pues Moisés fue muy bueno. ¿Pudo obtener la redención? ¿Cuán bueno fue Abraham? Con la fe que tuvo Abraham, ¿pudo obtener la redención? Una persona, por muy buena que sea, no puede obtener la redención. ¿Quién es el único que puede obtener la redención? Cristo. Por eso es lo que quiere decir San Pablo, que nosotros no somos redimidos por las cosas que hacemos, sino por Cristo. Pero eso no quiere decir salvación. Hay dos cosas diferentes. Redención es volvernos a comprar. Cristo nos volvió a comprar. Nos habíamos vendido ¿a quién? Al demonio. Lo dice el demonio en las tentaciones. Todo esto te doy si te postras y me adoras. Cristo no le dijo, mentiroso, eso no es tuyo. ¿Cristo le dijo eso? No, el mundo está vendido al demonio. Es propiedad de él. ¿Cristo qué es lo que hizo? Volvió a comprar para Dios. ¿A precio de qué? De sangre. Esa es la redención. ¿Quién pudo hacer la redención nada más? Cristo. Ahora, ¿qué cosa es la salvación? Es donde los protestantes se enredan. Porque en la Biblia se utilizan los dos términos, pero no quiere decir espiritualmente igual. Salvación es el proceso por el cual yo me apropio de la redención. ¿Cristo nos redimió en la cruz, sí o no? Sí. ¿A todo el mundo, sí o no? Sí. ¿Entonces todo el mundo va al cielo? No. ¿Puedes repetir? Salvación. Salvación. Te voy a dar con el micrófono por la cabeza. Salvación y redención. La redención nos la mereció Cristo en la cruz. La salvación es cómo yo me apropio de la redención. La redención está ahí y es gratis para todo el mundo. Ahora, ¿todo el mundo es redimido? Sí, señor. No. No, si no la acepta, no eres redimido. La redención está ahí. Está ahí, pero tú tienes, y es gratis, pero tú tienes que apropiártela. Porque si la redención hubiera sido automática, todo el mundo fuéramos al cielo. Ahora, ¿qué cosa es la salvación? La salvación es el proceso por el cual yo me apropio de la redención. ¿Ustedes entienden eso? Hay gente que son redimidos, pero no les interesa entrar en la redención y se mueren fuera de la salvación. Ahora, cuando yo digo, yo quiero esforzarme para ser salvo, yo quiero ser salvo para estar entre los redimidos por Cristo, lo primero que tengo que hacer es ajustar mi vida ¿a qué? Al Evangelio. Es lo primero que tú tienes que hacer. Y ahí tú empiezas a actuar de acuerdo como actúa el Evangelio y empiezas a obrar justo, gracia, de justicia, por la gracia que Dios te da en ti. Dios es justo por naturaleza, nosotros somos justos por gracia. Dios es justo porque nació, vamos a decir para que nos entendamos, no es así. Después me acusan de herejía, pero para que ustedes entiendan, para nuestra mentalidad. Dios es justo porque nació justo. Nosotros tenemos como la ciudadanía americana, nosotros la justicia nos la dan después que pasamos el examen. Como tú vas a la ciudadanía y vaya examen, porque ese examen, la última pregunta es el último día. Por eso hay que pasarse estudiando toda la vida. Porque última hora te equivocas de pregunta y te quedaste fuera de la salvación. Porque eso, la salvación es un proceso. Los protestantes dicen, ven acá, arrodíllese ahí, haga esta oracioncita, usted es salvo, amén, váyase, ya se acabó. Eso es salvación de Burger King. Sí, aquí hay comida rápida. Vas a Burger King y te da un hamburger que sabe a cartón y unas papas fritas que chorrean en 3 minutos. ¿Quieres lavar un carro? Lo metes por un tubo y a los 2 minutos sale por el otro más sucio que como entró. Pero fue rápido. Oye, entonces también en Estados Unidos, como todo es rápido, mi papá, que en paz descanse, decía que un día va a haber una funeraria rápida. Que tú llegabas y echabas el muerto por un hueco y te salía por una caja y te lo llevaba. Como aquí todo es rápido, pues aquí hemos inventado la salvación rápida. Arrodíllate, hiciste la oración, tú eres salvo. No, dice San Pablo, vamos a ver, dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Y creo que dice Jesús, no tengas cuidado con lo que mata el cuerpo, ten cuidado con lo que mata el alma.
Por eso siempre digo a la gente que la sanación, Dios sana, vaya si Dios sabe si Dios sana. Dios ha hecho montones de sanaciones aquí en este lugar. Pero la sanación más grande de todas las sanaciones es la salvación. ¿De qué te va a sanarte de un cáncer si vas a parar al infierno? Y lo que la gente no entiende. Todo el mundo busca la sanación física, pero nadie busca. La obra de Jesús en la cruz es la justicia de Dios para nosotros. Ahí en la cruz es donde se cumple la justicia de Dios. No es que Dios castiga a Jesús, estamos hablando de la santidad. Nunca Jesús es más santo que en la cruz cuando está cargando todo es nuestro. Y esa es la gran contradicción, lo que dice el Padre Francesco, con una cosa es la otra. Jesús está lleno de pecados de nosotros, pero al mismo tiempo es profundamente santo como hombre. ¿Por qué Jesús es más santo que nunca en la cruz? Porque todo lo que está haciendo, ¿lo está haciendo por qué? Por obediencia, por amor y por obediencia al Padre. Por eso se llena con nuestros pecados. O sea, ese es el momento de la justificación. Porque cuando Dios mira a Jesús en la cruz, no mira nuestros pecados que están sobre él, miran la obediencia de Jesús. Por eso la cruz es el signo, y el demonio lo dio tanto, la cruz es el signo de la gran justificación. Nunca te olvides de eso. Cuando Jesús en la cruz está cargando todos los pecados del mundo. Cuando Cristo mira la cruz, Él no mira los pecados. ¿Qué es lo que Él mira? La obediencia de Jesús. Y ahí se olvidan nuestros pecados y nosotros nos ganamos el cielo. Esa es la gran obra de la que vamos a ver. Pero estoy dando solamente a la justificación. Es lo que decía Pablo. Si antes estábamos muertos, ahora estamos vivos. Antes estábamos muertos, ¿por qué? Por el pecado. Dice, ya para terminar, pues me quedan 2 minutos, dice el catecismo, porque la justificación está en el catecismo muy bien. Dice el punto 1988. Por el poder del Espíritu Santo participamos en la pasión de Cristo, muriendo al pecado y en su resurrección, naciendo una vida nueva. Somos miembros de su cuerpo, que es la iglesia, sarmientos unidos a la vid, que es el mismo, dice la iglesia. Por el Espíritu Santo participamos de Dios. Por la participación del Espíritu venimos a ser partícipes de la naturaleza divina. Por esto, aquellos a quienes habita el Espíritu están divinizados. Eso lo decía San Atanasio. ¿Ves lo que dice San Atanasio? Decía que quien habita el Espíritu está ¿qué? Divinizado. ¿Por qué que está divinizado? Porque en mí está morando el Espíritu divino. No somos divinos, estamos divinizados. Una cosa es ser divino y otra cosa es ser divinizado. Eso lo decía San Atanasio, para que después en el televisor aquí no vaya a acusarme de herejía, acusan de herejía al pobre San Atanasio en cualquiera de los últimos casos. Dice la iglesia en el punto 1989, la primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión. Grábate bien eso. ¿Cuál es la primera obra del Espíritu Santo? Para que se despierten, vamos a decirlo más alto. ¿Cuál es la primera obra del Espíritu Santo? Conversión. Ahora la segunda pregunta, ¿qué obra la conversión? La salvación. ¿Qué opera en nosotros la conversión? Eso que han dicho está muy bien, pero se han tragado la palabra. La conversión, lo dijo Lucía, la conversión opera en nosotros la justificación. Fíjate, el Espíritu Santo viene a mí, porque el primer movimiento no lo hago yo en la conversión, el primer movimiento lo hace Dios. Tú dices, ay, yo soy un bárbaro, me convertí. No. A lo mejor por eso tú te convertiste un día que tú no tenías ni idea que te ibas a convertir. Como la samaritana. La samaritana llegó todos los días, como iba todos los días, 3 veces al día al pozo, y un día de los 30 y pico de años se encontró a Jesús sentado al lado del pozo. Un día todos nosotros en algún momento, y si todavía no te ha pasado, un día te lo vas a encontrar. Donde menos te lo imagines, Jesús se te para adelante. Y dice, arriba, llama a tu marido y ven para acá. Y cada cual tiene un marido, no físico, pero sí espiritual, que son los peores. Que es el que te tiene amarrado y no te deja progresar. Pero ese es otro tema para un retiro. La primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión. El Espíritu Santo te llama y tú respondes. Porque ¿cuánta gente el Espíritu Santo ha llamado y no ha respondido? Yo conozco una pila de gente que el Espíritu Santo ha llamado y no han respondido. Montones. No, y a mismos católicos no responden. Por eso te digo que ya
los protestantes confunden la palabra obra. Dicen, las obras no sirven, pero la obra no es que yo dé un vaso de agua. Obra es todo movimiento de la voluntad. A eso entienden lo que digo. Obra es todo movimiento de la voluntad. Todo lo que yo hago que hace algo es una obra. Si el Espíritu Santo me llama y yo respondo que sí, ese responder que sí, ¿qué cosa es? Una obra. Porque yo puedo responder que sí, pero puedo responder. Entonces el Espíritu Santo me llama. Yo respondo y se produce la conversión. Y esa conversión opera en mí la justificación. Y lo dice Jesús. Convertíos porque el reino de los cielos está cerca. Entrar en el reino de los cielos de Dios es entrar en la justificación, donde se acoge el perdón y la justicia. Dice el Concilio de Trento, la justificación entraña, por tanto, oye lo que entraña la justificación, y lo dijo el Concilio de Trento, la justificación entraña, por tanto, el perdón de los pecados. Lo primero que entraña la justificación es el perdón de los pecados. Lo segundo que entraña la conversión, la justificación es la santificación. O sea, ¿qué es lo primero que obra la justificación? El perdón de mis pecados. Después, según se me perdonan mis pecados, yo entro en el proceso de adaptar mi vida al Evangelio. Y tercero, la renovación del hombre interior. Porque cuando tú te empiezas a santificar, tu hombre interior se comienza a renovar en un hombre nuevo. Y ya todo lo que tú hacías antes, ya no lo haces ahora. Y si haces lo que hacías antes, algo dentro de ti no te deja vivir. Entonces acuérdate de la obra de la justificación. Perdón, santificación y renovación del hombre interior. Hay gente que se queda en uno solo y no llega a los demás. El lío es pasar los tres. Convertirte, comenzar la santificación, que no es pasarte el día entero así, como la Inmaculada Concepción. La santificación es el proceso de adaptar tu vida, hermano, y no es bonita porque cuesta Dios y ayuda. Adaptar tu vida a esto que está aquí. No es fuerte, como dice Ana María. No es, ay, qué lindo, ya hay más a Cristo. Eso cuesta, porque dice lo que a Mildred le gusta. Hay que morirse uno. Y como cuesta trabajo morirse uno. Porque siempre soy yo y después yo. Y el proceso de la conversión y la santificación es Cristo. Y para ser Cristo, tú tienes que morirte tú mismo. Y nadie se quiere morir. Y el televisor continuamente te dice, no te mueras, haz lo que te dé tu realísima gana. Estamos luchando con... Dice, ya para terminar, dice, la justificación arranca, dice la Iglesia, arranca al hombre del pecado, que contradice el amor de Dios. Fíjate qué bonito lo que dice la Iglesia. El catecismo es un tesoro que los católicos no tenemos. Dice que el pecado no solo ofende a Dios, el pecado contradice el amor de Dios. La justificación es prolongación de la iniciativa misericordia de Dios que otorga el perdón. O sea, la justificación nace de Dios que perdona, reconcilia al hombre con Dios, libera de la servidumbre del pecado y sana. Y lo que dice que hace la justificación, mira cuántas cosas. Primero, reconcilia al hombre con Dios, lo primero. Segundo, no, libera de la servidumbre del pecado. Las personas que pertenecen al Ministerio Nuevo Caminar saben muy bien qué cosa es la servidumbre de la droga. Que muchas veces no es que tú quieres, sino que te tiene la vida controlada. Y tú no quieres y lloras y pataleas y terminas haciéndolo. Eso se llama esclavitud. Y puede ser del pecado, pero puede ser del sexo, puede ser de la bebida, puede ser de la depresión, puede ser de 40 cosas. Algo que tú no quieres, pero sin embargo te lleva. Pues la justificación primero me reconcilia con Dios, después me libera de la servidumbre del pecado. Hermano, eso es terrible. Servidumbre del pecado. Piense, el pecado no solo es pecado, muchas veces el pecado es servidumbre. Tú no puedes servir a nadie más que al pecado. Y fíjate lo último que hace, y esto es muy importante para la gente de Nuevo Caminar, porque en esto puede ser un retiro. Primero, reconciliación.
conciliación. Segundo, liberación de la servidumbre. Y el tercero, sanación. Porque no solo que te liberen de la servidumbre del pecado, es que te sanen de lo que te hace esclavo del pecado. Porque en muchos lugares se libera a la gente del pecado en los 12 pasos de esa cosa de alcohólico anónimo. Te liberan de la esclavitud del pecado, pero no te sanan. Te siguen diciendo, tú vas a ser adicto toda la vida. Y eso es una palabra que he hecho 40 veces a Nuevo Caminar, Nueva Vida, que no la pueden repetir. Ustedes no son adictos, el que Dios libera, libera. Para siempre. Para siempre. Esas mentiras del diablo que todavía tú vas a ser adicto. Si Dios te sana, te sanó. Punto. Porque no solo libera de la servidumbre del pecado, también sana. Por eso cuando alguien ha estado teniendo una servidumbre del pecado, tiene que pasar un proceso de sanación interior. Y para eso está el retiro el día 8 de marzo, de noviembre, ahí en Madre of the Redeemer, que está anunciado allá afuera. Hay un retiro de sanación y de liberación. Muy pocas veces en Miami retiro de liberación. Yo creo que al que más y que menos aquí le hace falta un retiro de liberación. Y si es tan santo y está tan justificado que no le hace falta ya un retiro de sanación, conoce a algún sinvergüenza que sí le hace falta un retiro de... Porque cuánta gente cuántas personas han sido liberados de la servidumbre, pero no han sido sanados. Y tienen esa angustia todavía. Y esa angustia muchas veces es peor que la servidumbre del pecado. Porque es pecado sin pecado. Las mujeres que pasan por el proceso del aborto. Tú sabes que las que no han pasado por el proceso de aborto no pueden imaginarse lo que sufre una mujer que pasó por el proceso de un aborto. Pasan años y siguen con eso. Dios la perdona en la confesión y ellas siguen sin poderse perdonar. Lo que pasa es que eso nos lo dicen en las clínicas del aborto. Sigue diciendo ya, porque quiero terminar este tema para empezar después. Sigue diciendo la iglesia y nos quedan 2 puntos. La justificación es al mismo tiempo acogida de la justicia de Dios por la fe en Jesucristo. Fíjate, esto no lo inventaron los protestantes, esto lo dice el punto 1991. Queridos hermanos protestantes que están viendo la televisión, siento desilusionarte, eso no lo inventaste tú. Lo dice la iglesia hace 2000 años. Fíjate, lo dice el punto 1991. La justificación es al mismo tiempo acogida de la justicia de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Jesucristo. Ese es el dogma de la Iglesia Católica. La justificación está obra en mí cuando yo acojo no lo bueno que yo soy, sino la obra de Jesucristo. Lo que pasa es que yo creo que eso no se le explica al pueblo de Dios. Y eso está desde el Concilio de Trento en cuanto a documento hay. La justificación se opera por pura fe. Gracia. La fe es la respuesta a la gracia. Dios me da la gracia, yo respondo en fe. Dios me da más gracia, yo sigo respondiendo con más fe. Hay gente que Dios le da la gracia y no responde, no tiene fe. Ya el último punto que nos queda, la justificación, y esto es muy importante, punto 1992, catecismo. La justificación nos fue merecida por la pasión de Cristo, que se ofreció en la cruz como hostia viva, santa y agradable a Dios, y cuya sangre vino a ser instrumento de propiciación por los pecados de todos los hombres. La justificación es concedida por el bautismo. ¿Ya saben dónde recibimos la justificación? En el bautismo recibimos la justificación. ¿Por qué yo recibo la justificación en el bautismo? Porque en el bautismo me injertan, ¿dónde? En la cruz de Cristo. ¿Dónde está la justificación? En la cruz de Cristo. En el bautismo a mí me meten en la redención de que soy redimido por las aguas del bautismo. Por eso la justificación comienza, ¿dónde? En el bautismo. Dice, la justificación nos asemeja a la justicia de Dios que nos hace interiormente justos por el poder de la misericordia. Ya yo no soy justo porque yo soy bueno. Soy justo porque he recibido la gracia de Dios. Y esa gracia que opera en mí me hace justo. ¿Ustedes entienden eso? Tiene por fin la gloria de Dios y de Cristo y el don de la vida eterna. Si ustedes tienen catecismo, estúdiense el segmento de catecismo que habla de la justificación. Está del punto 1989 en adelante. Muy bien, que explica, dice en el punto 1094,
Mira lo que dice el punto 1993. La justificación establece la colaboración entre la gracia y la libertad. La justificación establece la colaboración de la gracia y la libertad. ¿Quién tiene la gracia? ¿Quién posee la gracia? ¿Y quién posee la libertad? Nosotros, porque Dios nos hace libres. ¿Te entiende eso? Dios posee la y yo poseo la libertad. La justificación es lo que hace que la gracia de Dios y la libertad mía se unan y empiecen a funcionar. Así la justificación, por un lado está la gracia, y con mi libertad hago lo que me da mi realísima gana, y caigo en desgracia. La palabra desgracia tiene un profundo significado. Cuando dice fulano está en desgracia, quiere decir que perdió la amistad de Dios. Decimos palabras que no sabemos lo que quiere decir. No hay nada más horrible para un cristiano que caer. Dice, la justificación, y con esto terminamos, el punto 1994. La justificación es la obra más excelente del amor de Dios. Fíjate lo que dice, la justificación es la obra más. ¿Por qué es la obra más excelente del amor de Dios? Porque nos hace semejante a Él, nos hace perfectamente. San Agustín decía, la justificación del impío, oye esto lo decía San Agustín, la justificación del impío es una obra más grande que la creación del cielo y la tierra. Oye, porque el cielo y la tierra pasarán, mientras que la justificación permanecerá. Esos son los santos de la iglesia. Fíjate lo que dice San Agustín. Dios creó el cielo y la tierra. Y nosotros decimos, wow, Dios creó el cosmos. Pero ese San Agustín, eso va a... Sin embargo, cuando usted es justificado, eso es eterno. Entonces, cuando un impío, cuando un pecador se convierte y entra en la justificación, eso es más grande que la creación del primer día de la Biblia. Hermanos, es el tesoro de nuestra iglesia, que la gente no conoce y se quedan con San Judas con un tarro en la cabeza. Sobre este tema, aunque nos pasamos 10 minutos hoy, pero es muy importante este tema, que vuelvo a decir, se habla de mucha bobería, pero no se habla de esto. Se habla en la radio de la próstata, pero no se habla de esto. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? No sobre el bate de San Judas Tadeo, sobre esto. Dime, María. Cuando tú dijiste ahorita que Abraham y Moisés eran muy buenos y ellos ellos estaban antes de Jesucristo. Al morir Jesucristo, ellos entran en esa... Claro, yo lo que dije es que por muy bueno que fueron Abraham, ellos no pudieron redimir al hombre. Okay. Entonces, entonces ellos estuvieron ahí hasta que Jesús... Exactamente. ¿Cuánto hace que murió Jesús? 2000 años. 2000 años. ¿Y cuándo tú te justificaste? El bautismo. 2000 años después, ¿no? Bueno, si a ti te justificaron 2000 años después, ellos se justificaron 2000 años antes, por la misma redención. ¿Tú me entiendes? En nosotros opera después, pero ellos operó antes. Vaya, en el tiempo de la redención, ambas gente fuimos justificados, los de ahora, tú, yo y los que van a venir después, y los que venían de atrás. ¿Tú me entiendes? Por eso hasta ese momento estaban en el seno de Abraham, esperando la redención, porque no existía. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Dime, José. Entonces, el confesionario, cada vez que alguien se confiesa, obviamente son rejustificados. Por supuesto, es una gran pregunta. La confesión es una abundancia de la justificación. Todo, si tú vienes a ver, todos los sacramentos imparten gracia. Y mientras más gracia tú tienes, más justo tú eres. Entonces todos los sacramentos son fuente de justicia. Y no es así, pero pudiéramos decir, yo diría, no pongas eso que después la gente lo entiende mal. Jorge, no pongas eso que la gente entiende mal. Yo diría que cada confesión es un nuevo bautismo. No es así. Pero si tú te bautizas y cuando pecas, ¿qué pasa con la gracia que tú tienes? La pierdes. Cuando te confiesas, vuelve. Entonces podemos decir que cada confesión es un nacer de nuevo a la gracia. Por supuesto que sí, que el sacramento de la confesión es fuente de justificación. Por eso que el demonio lo odia tanto. Y por eso que tú no estás bautizado, porque el bautismo es lo que te abre la justificación. Tú no puedes confesarte. Te falta el entronque con Cristo. ¿No ves? Siempre hay preguntas que son interesantes. Nadie sabe el sacramento de la confesión, todas las cosas que hace. Todo el mundo piensa, voy rápido para que con perdón los pecados me voy. Una cosa que le quiero aclarar.
Y eso me lo decía un sacerdote el otro día en Israel. Un gran sacerdote argentino que me confesó en el Santo Sepulcro. Una de las mejores confesiones que me han hecho a mí. El mejor sacerdote que me ha confesado en mi vida. En el Santo Sepulcro. Y él decía, una confesión no es dirección espiritual. Tú no puedes ir a la confesión, ay padre, mira, porque mi nuera es tan sinvergüenza que yo quiero que usted me diga qué hago. O tú no puedes ir a la confesión, ay padre, porque yo tengo un vicio de, no sé, de pornografía. No, la confesión no es dirección espiritual. La confesión es perdón de los pecados. Cuando tú quieres dirección espiritual, tienes que buscarla aparte. Uno va al confesionario y decir, mire padre, estos son, me acuso de estos mis pecados. Y el sacerdote ahí mismo te dice, yo con el poder que me da la iglesia, te disuelvo y te puedo dar un consejo para que mejore tu vida cristiana. Si tú quieres perfeccionamiento de la vida cristiana, tienes que buscar dirección espiritual. Pero la confesión no solo perdona los pecados, la confesión sana. Es un sacramento de sanación. Porque hay pecados que los origina, hay enfermedades que las origina el pecado. Y cuando te liberan del pecado, te sanan. Y mejor todavía, y de eso no se habla, la confesión es una liberación. Cuando tú te confiesas, ahí hay liberación del demonio, porque te desatan del pecado. ¿Por qué no nos libera el pecado ni nos sana? Porque no lo sabemos. Cuando tú te vas a confesar, no solo sales perdonado, sales sanado y con una oración de liberación poderosísima, porque te desatan tu conexión con el demonio. Yo creo que eso hay que hablarlo más a la iglesia, que tampoco se habla. Espérate, Marilu, porque Carlos hizo una pregunta. A ver, Carlos. No, la pregunta mía es... ¿Que cuándo pasa la cesta? No, porque como cogiste, dice la pregunta a mí, cogió la cesta, digo, dime. Mira, la cesta está del color de tu camisa. Sí. Vienen en combinación, dime. No, ¿qué sucede? Que en el caso de, como ella dice, de Abraham Y Moisés. Entonces, ahí vienen los protestantes. Si hay un protestante que, vamos a decir que es un pastor y de verdad, sí, él cree en Jesús y está dispuesto, pero él solamente se deja llevar por el protestante. Que es el mismo caso de Moisés y... No, el catecismo de la iglesia también, el catecismo de la iglesia lo dice todo. El catecismo de la iglesia dice, doctrina de la iglesia, que toda persona que busca a Dios de corazón en cualquier lugar y lo sigue en justicia es salvo. No importa a qué iglesia pertenezca. Inclusive los que no conocen a Cristo. Si un budista nunca nadie le ha predicado el evangelio, Dios lo juzga por la ley natural. ¿Qué cosa es la ley natural? Todo hombre, sea budista, sea de esquimal, tiene dentro de sí imagen y semejanza de Dios y sabe que a los hijos se le ama, que las cosas de los demás no se roban, que a los padres se respetan. Dios juzga, a los que no lo conocen los juzgan por esa ley que está dentro de ellos. Ahora, si una persona católica, conocida de catolicismo, se va de la iglesia, hay apostasía. Eso es otra cosa totalmente diferente. O sea, eso es otra cosa y es apostasía. Pero una persona que nació protestante o que está convencida de esa realidad y cumple el evangelio, es salva. Al contrario de ellos, que nos meten a todos nosotros en la quinta paila del... Ahora hay gente que me ha preguntado, bueno, si tú te salvas en cualquier iglesia, ¿de qué vale ser católico? Yo digo, sí vale, porque si estás en católico te favoreces de la Eucaristía, te favoreces del perdón de los pecados, te favorece de 2000 años de espiritualidad, te favoreces del amor de María y te favorece de estar en la iglesia que Jesús fundó. Esa es lo que te favorece, estar en la iglesia católica, estás en la voluntad de Dios. ¿Entiendes? ¿Contestado? Marilu. No se oye. No, que no ha hablado todavía. Ella está en el proceso de pararse. A ver, Marilu. La confesión, yo les recomiendo que hagan una confesión general. Oh, sí, siempre te recomiendo la confesión general. Por experiencia propia, hay las confesiones y he salido limpia de el día que no hago la confesión general es como el A todo el mundo se les recomienda que alguna vez en su vida haga una confesión general de todo lo que se acuerda de ahí para atrás por mandamiento. Eso es una liberación profundísima. Es esa liberación. Bueno, vamos a cerrar, disculpe. Si esos pecados Ya fueron perdonados, pero eso es no para perdonarte los pecados, la confesión general, es una liberación tuya. Porque, y no es el tema de la confesión, pero cayó aquí. Muchas veces Dios perdona más fácil que uno se perdone. Muchas veces Dios te perdonó hace 40 años y tú sigues atormentado por algo que ya Dios te perdonó.
Entonces, eso muchas veces es una liberación para el perdón de uno mismo. Por eso la oración de sanación interior es tan importante, porque la oración de sanación interior hace que tú te perdones. Yo conozco una persona que cogió Alzheimer y se murió porque no se quería perdonar. Y joven y fuerte se murió, se destruyó. Y nosotros tratamos de salvarlo, pero él vivió y murió convencido de que Dios jamás lo iba a perdonar. Y eso, tú sabes, Pero eso es un pecado contra el Espíritu Santo. ese pecado, yo no quiero ni mencionar eso porque yo me hice la cabeza a los pies, porque eso es pecado contra el Espíritu Santo. Morirte convencido de que Dios no te va a perdonar, eso es pecado contra el Espíritu Santo. Y mira que se trató de que esa persona entendiera que Dios lo había perdonado. Y él, ese pecado lo atormentó tanto que cogió, ¿cómo se llama eso? Alzheimer, con 60 años y fuerte y requete bien. Y se murió. Y todo vino por esa conciencia de pecado y no saber. Mira tú lo importante que muchas veces tener una liberación y un perdón de los pecados. Y un conocimiento del amor Y uno le puede de decir Dios. al sacerdote, quiere hacer una confesión general. Pues claro que tú se lo puedes decir, padre, quiero hacer una confesión. Ahora mira, ver acá, busca, porque pique que te den con el confesionario en la cabeza. Mira a ver a quién tú. Dime. Pero uno cada vez que se va a confesar no debería tratar de hacer una confesión general. No. Tu confesión es tu pecado desde la última vez que te confesaste. Confesión es algo especial que tú haces no para volverte a perdonar porque esos pecados fueron perdonados. No es para tus pecados, es para ti. Es como que tú te lavas todos los días por aquí y por allá y de un día te metes una ducha. Ya estás limpio de lo que te quitaste como los gatos, pero ese día te bañas. A ver, ya, porque ahorita no preguntaban y ahora no paran. ¿Quién preguntó por ahí? Dime, hermanita, dime, que nada más que me quedan 2 preguntas y termino ya. Dime. Muchas veces nosotros decimos, bueno, yo me perdono porque es una forma de justificar, porque como me hicieron tal cosa, entonces yo reaccioné y hice tal cosa. ¿Es lo mismo eso que realmente perdonarse? ¿O solamente estoy cambiando el punto, como dicen? No, eso es una justificación humana. Tú tienes que aceptar la justificación de Dios, reconocer lo que tú hiciste mal y no buscar eso. Más que justificación es excusa. Mucha gente busca excusa. No, yo soy sinvergüenza, yo violo a niños porque mi padre me violó. Mentira. Conozco muchas personas que han sido violadas de niños que no violan. Al contrario, es siempre, eso más que justificación es excusa al pecado. Y el comienzo de la conversión es decir, yo, porque soy un sinvergüenza, pequé sin que nadie me empujara. Como decimos en el yo pecador, por mi culpa, por mi grandísima culpa. No porque fulanita me tentó, porque fulanito me llevó. Por eso cada vez que uno tiene pecado tiene que decir, y por eso eran los golpes de pecho, por mi culpa. O sea, mira, por mí. No, mi culpa no es para allá, por mi culpa. Esos son los signos de la iglesia que la iglesia ha perdido. Yo comenzaba con Mildred, que yo vi un documental que se los recomiendo, que están poniendo en EWTN, que se llama El Gran Silencio. Que tú lo viste, espectacular. Es la vida de la Gran Cartuja de Francia, uno de los monasterios más estrictos del mundo. Impresionante, pero uno de los monjes, oigan esto que interesante, y hoy nos hemos pasado media hora, pero el Señor sabrá, porque disculpen los que vienen por primera vez, a las 10 nosotros paramos siempre. Pero los monjes cuando pasan a comer se mojan en agua bendita, en una fuente cae la mano, pero nada más que se mojan una gotita. Y uno de los monjes más jóvenes dice, no debíamos quitar ese signo, que no, total, eso no te lava las manos, tú nada más que... Y un monje viejo dijo, los signos son los que nos indican el camino. Si quitan los signos, perdemos la orientación. Yo dije, wow. Y es cierto, si tú quitas los stop y no hacer derecha, pum. Dice, los signos no hay que quitarlos, hay que entenderlos. ¿Y tú sabes qué ha pasado en la iglesia? Que hemos perdido la orientación porque hemos quitado, como tú decías, por mi culpa, mira, tú estás diciendo yo. Ahora no lo hacemos y poco a poco hemos ido perdiendo la orientación porque nos han ido quitando todos los signos. Y el monje decía, los signos no se quitan, los signos mejor se entienden. O quita la última pregunta y ya. La confesión general, tú puedes llevarla escrita para que no se te olvide, pero a mí me parece que eso es un poco moderno. Yo creo que es mejor lo que te salga del alma. Eso me parece un poco técnico, sacar un papelón y empezar a leer. O de hacerla padre, mire padre, lea ahí, perdóneme. No. Acuérdate
Acuérdate de lo que estamos hablando. Los sacramentos tienen signo, lo que estamos hablando. Y uno de los signos del sacramento de la confesión no es lo que tú escribes, es lo que tú, el sonido de lo que tú haces y el sonido de lo que tú recibes. Por eso uno lo que no puede atormentarse es que se me olvidó tal cosa. Si a ti se te olvida con confesión, tú no tienes pecado, porque el pecado es intención. Tú no vas a ir ahora a decir, ay, cuando tenía 6 años me robó un caramelo, entonces mi mamá... No, yo creo que una confesión general mejor se hace por mandamiento. Mire, padre, en el primer mandamiento, yo recuerdo que cuando hace muchos años yo nunca fui a misa, no me interpretaron las cosas de Dios, iba santero. Yo creo que en el cuarto mandamiento, por mucho tiempo me debía haber ocupado a lo mejor de mis padres y no me ocupé. Yo creo que una confesión general es por mandamiento, en una forma englobada de todo lo que te has hecho en tu vida. No en el 1949, yo una vez el 6 de junio a las 4 de la mañana. No. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Eso es lo hermoso, porque tú sabes, es lo que dice San Pablo, si tú haces eso así, escrito, entonces tú caes en la ley. Entonces te atormentas con lo que vas a decir, no con la gracia que vas. ¿Te entiendes lo que le digo? Te van a quitar la gracia pensando en lo que no dije, en lo que se me olvidó. Mejor es ir con un corazón abierto y decir todo lo que te venga y lo que no, el Señor sabrá. Ya con esto ya cerramos. Mira todas las preguntas interesantes que había. Disculpe que nos pasamos media hora.